Bienvenidos a Ofunoshe. Hoy les presentamos Descubre el poder de Orula, tu guía completa para iniciados. Hey, ¿estás buscando respuestas? Quédate, porque en este video te mostraré todo sobre quién es Orula y cómo atenderlo. También, cómo atender a los guerreros. Y el plato fuerte al final, la ceremonia de la mano de Orula y su importancia. Desde rituales diarios hasta la transformación espiritual que ofrece la mano de Orula, este video es una mina de oro para tu crecimiento espiritual. Es importante que te mantengas hasta el final, donde revelamos por qué esta ceremonia no es solo un rito, sino un compromiso vitalicio con la sabiduría y protección divinas. Este video es importante para los ya iniciados como para los que no, así que sin más preámbulos comencemos. ¡Boom! Iniciamos con Orula. Vamos a arrancar con quién es Orula, el orisha de la sabiduría y la adivinación. Este ser increíble nos conecta con el destino y nos guía a través de los misterios de la vida. ¿Quieren saber cómo se comunica con nosotros y nos protege? Sigan viendo. Orunmila, también conocido como Orula Ifa y Eleri Ipin, es la divinidad suprema de la adivinación y el destino en nuestra práctica religiosa. Poseedor del conocimiento omnisciente sobre el futuro, Orunmila ofrece guía y consejo a través del sagrado sistema divinatorio de Ifa, permitiéndonos acceder a una comprensión profunda de nuestros caminos en la vida. Este orisha, testigo de la creación del destino por Olodumare, el creador, custodia los secretos del universo y orienta a la humanidad hacia su cumplimiento. Su presencia es vital, pues ningún otro ser posee su capacidad para entender el flujo de la existencia en su totalidad. En nuestros hogares, Orula merece un espacio de honor, separado de áreas comunes como cocinas o baños, para reflejar la estima y el respeto que le profesamos. Es más que un orisha, es nuestro asesor espiritual supremo, cuyo altar debe manifestar su elevada posición. Con devoción, nos acercamos a él cada 25 días mediante rituales específicos, asegurando su guía y protección ininterrumpida. Esta conexión constante con Orula, Ifa, es crucial para mantener nuestra vida alineada con los designios divinos. Orula, Ifa, Eleri Ipin, nos guía con una sabiduría sin par, iluminando nuestras decisiones y protegiéndonos en cada paso. La relación con este orisha es esencial para la iluminación y el equilibrio espiritual, siendo el faro que nos conduce a través de la oscuridad hacia nuestro destino. ¿Cómo sería la relación con Orunmila? Orunmila, en Ifa, no busca adeptos activamente. Se centra en quienes, por destino, están reencarnados de sus seguidores originales. La elección es divina, marcando una conexión profunda y predeterminada con sus elegidos. Ser seguidor de Orunmila exige una devoción absoluta. La dedicación parcial conduce a problemas no causados por Orunmila, sino por la falta de compromiso. La relación con él es intensa y requiere plena entrega. Orunmila valora la pureza y la perfección en sus sacerdotes. Los babalawos deben vivir de manera que reflejen los principios de Ifa. Los vicios, el desorden y la conducta inapropiada son rechazados por Orunmila. La asociación con Orunmila se logra de varias maneras, pero siempre subraya la importancia de la integridad personal y la práctica de los preceptos de Ifa. Esta conexión espiritual es fundamental para la orientación y protección en la vida. Cada babalawo debe ser un ejemplo de los valores de Ifa, dedicando su vida a hacer el bien a la humanidad. Esta es una promesa hecha a Orunmila y refleja el espíritu de servicio inherente a la práctica. Establecer y mantener una relación estrecha con Orunmila implica seguir sus enseñanzas con todo el corazón y alma. Solo así se puede esperar recibir su protección, guía y las bendiciones de Ifa. La relación con Orunmila es un compromiso que va más allá de la devoción religiosa habitual. Es un lazo predeterminado por el destino, resonando profundamente en aquellos escogidos por la divinidad. La devoción a Orunmila requiere un esfuerzo fervoroso. Un seguidor a tiempo parcial invita problemas a su vida, no directamente por Orunmila, sino por la falta de compromiso total con él. Existen diversas maneras de asociarse con Orunmila. Este oráculo valora la pureza y rechaza a los sacerdotes con vidas desordenadas o conductas inapropiadas. La perfección en la práctica y en la vida es crucial para los babalawos, quienes deben reflejar los valores de Ifa. Orunmila espera que sus sacerdotes vivan según estos preceptos. Una relación sólida con Orunmila fortalece la protección y orientación en la vida del practicante, guiándolo hacia el bienestar y la realización espiritual. Los babalawos, como sacerdotes de Ifa, juran hacer el bien a la humanidad, reflejando el noble servicio público y la dedicación a Ifa desde el corazón.
Esta relación no solo es un pilar de la práctica espiritual, sino también un camino hacia el autoconocimiento y la conexión con lo divino, siempre guiado por la sabiduría de Orunmila. Cada aspecto de la relación con Orunmila es una invitación a vivir una vida alineada con los principios más elevados de Ifá, buscando siempre el bienestar común y la armonía con el universo. Ahora esta es una pregunta que nuestros padrinos nos explica bien en el día de Itá, del cual hablaremos más adelante, pero me gustaría compartirla con ustedes, pues es muy importante. ¿Dónde debe estar Orula en nuestras casas? El lugar de Orula en el hogar debe ser elegido con gran cuidado y respeto. No puede estar en dormitorios, baños, cocinas, ni en sitios que disminuyan su grandeza. Este espacio debe sentirse importante, asegurando que su presencia sea respetada y protegida. La elección de este lugar es un reflejo de nuestro respeto y devoción hacia Orula. Considerarlo como un rey en nuestro hogar subraya la necesidad de un entorno digno. Este entorno no solo honra a Orula, sino que también fortalece nuestra conexión espiritual con él. Al seleccionar un lugar apropiado para Orula, reafirmamos su rol soberano en nuestras vidas. Es un gesto de reconocimiento hacia su poder y sabiduría, marcando un espacio sagrado dentro del hogar. Esta ubicación especial es también un recordatorio diario de la presencia y la influencia de Orula en nuestra vida cotidiana, inspirándonos a seguir sus enseñanzas y preceptos. Al cumplir con estas directrices, nos aseguramos de que Orula tenga un espacio que no solo sea adecuado para su grandeza, sino que también nos permita recibir su guía y protección de manera más efectiva. ¿Cómo se atiende a Orula? Atender a Orula es un acto de profunda conexión espiritual, marcado por el respeto, la preparación personal y la realización de rituales específicos. Este proceso refleja nuestra dedicación y compromiso hacia Orula, facilitando su guía y protección sobre nuestras vidas. Preparativos específicos. Se debe atender a Orula cada 25 días, preferiblemente un domingo por la mañana. Esta frecuencia y momento del día son fundamentales para mantener una relación fuerte y activa con Orula, asegurando su influencia positiva y protección continua en nuestras vidas. La importancia de la limpieza personal. Antes de proceder, es crucial estar limpio, lo cual implica no solo la higiene física, sino también la pureza espiritual. Esto incluye abstenerse de relaciones sexuales, consumo de alcohol o drogas, y mantener un estado de ánimo positivo antes de atender a Orula. La limpieza personal es un símbolo de respeto hacia Orula, y prepara el cuerpo y el espíritu para la conexión con lo divino. Ritual de saludo y petición. El saludo a Orula se realiza con aceite de corojo en la mano derecha, tomando los siquines y el otán, y pronunciando saludos sagrados. Este momento es crucial para reafirmar nuestra relación con Orula, pidiendo su protección y bendiciones de manera humilde y respetuosa, siempre recordando y nombrando el signo obtenido en la mano de Orula. Adimuses. Obi, conocido como coco, con velas. Se ofrece coco abierto en dos, con 2 velas encendidas, simbolizando pureza y luz. Aquí una aclaración muy importante, todo lo que se le ofrenda a Orula es en meji, es decir, doble. Frutas y dulces, representan deseos de dulzura y prosperidad en la vida del devoto. Flores, simbolizan belleza natural y conexión con lo divino. Bolas de ñame y torrejas, nutren espiritualmente la relación con Orula, reflejando sustento y bienestar. Bolas de gofio con miel, alimentan la conexión espiritual, enfatizando la dulzura y la protección. Gallinas negras, usadas en rituales para propósitos específicos de guía y protección. Comidas cocinadas, incluyen bistec, arroz con camarones, pescado estofado y carne de venado, preparados con manteca de corojo, realzando la importancia de nutrir la conexión con Orula. Cada ofrenda a Orula fortalece nuestra conexión espiritual, buscando su guía y protección. Atiende esto que es de suma importancia. Antes de ofrecerle comidas o frutas, se deben probar primero. Este acto tiene un profundo significado espiritual, simbolizando la conexión y el respeto entre el devoto y Orula. Al probar los alimentos antes de ofrecerlos, se asegura que sean aptos y puros para la divinidad, reflejando el cuidado y la consideración del devoto hacia Orula. Este gesto también simboliza la compartición y la unión, elementos clave en la relación con este orisha de la sabiduría y la adivinación. Las comidas deben ser cocinadas con manteca de corojo. Para ofrecer las comidas a Orula se produce igual que cuando se está atendiendo. Aquí les muestro el ejemplo de cómo se debería hacer para pedirle a Orunmila.
Pero lo dicho anteriormente, deben consultar siempre cualquier dudas con sus padrinos o personas que ya lleven un tiempo en la religión activamente. Al atender a Orula, se le saluda colocando aceite de corojo, epo, en la mano derecha, agachando la cabeza, tomando los iquines y el otan, la piedrita sagrada de Orula, y pronunciando los saludos sagrados. Orunmila y Boru, Orunmila y Boya, Orunmila y Bosheshe. Mientras se le va pidiendo y echando el aliento, Bao sobre Orula, se le habla con humildad de la siguiente manera. Orunmila, mi padre, aquí está su hijo, tu nombre, y también nombra tu signo obtenido en mano de Orula. En esta hora y en este momento, pidiéndole a usted, mi padre, que me libre a mí y a mi familia de Iku, muerte, Arun, enfermedad, Ofo, pérdida, Araye, peleas, Ogu, brujería, Ashepe, maldiciones, y de toda cosa mala que usted me pueda librar. Que sea usted, mi padre Orunmila, quien me cubra con su manto de protección y me dé Ire Aiku, salud, Ire Oma, inteligencia, Ire Buyoko, estabilidad, Ire Ashegun Otan, vencimiento de dificultad, y toda cosa buena que usted me pueda dar. Que sea usted la luz que guíe mi camino. Al finalizar el ritual con una limpieza personal simbólica, tocando puntos clave del cuerpo con las puntas de los dedos y soplando hacia arriba, es un acto de purificación y renovación. Este gesto simboliza la liberación de energías negativas y la recepción de la protección de Orula, consolidando las peticiones y ofrendas realizadas. Este detallado proceso de atención a Orula no solo demuestra nuestro respeto y devoción hacia él, sino que también fortalece nuestra conexión espiritual, asegurando su guía y protección en nuestras vidas. Cada paso del proceso, desde la preparación hasta la conclusión del ritual, es una expresión de nuestra relación profunda con Orula y nuestro deseo de vivir bajo su sabiduría y protección. Ahora seguro, si estás empezando a investigar sobre qué es la mano de Orula o sobre la religión Yoruba, seguro te estás preguntando, ¿qué es un babalawo? Un babalawo en Yoruba significa padre del saber o de la adivinación. Baba, padre, awo, adivinación. Representa la más alta jerarquía dentro de la religión Yoruba, siendo custodio del conocimiento divino a través de las sagradas escrituras de Ifá, el oráculo más complejo conocido. Su rol es entregar los orichas guerreros, un paso inicial en la consagración dentro de la santería. Este sacerdocio exige una conducta social y personal específica, destacando por el estudio constante de la naturaleza, el universo y especialmente los textos sagrados o tratados de Odún. Estos textos, llenos de simbolismo y un intrincado lenguaje yoruba, demandan del babalawo una dedicación continua al estudio de Ifá. Los devotos acuden al babalawo buscando soluciones a problemas personales, de salud, espirituales, económicos y matrimoniales. Ifá refleja todas las situaciones de la vida y sus soluciones, sosteniendo que todo lo que sucede ya ha ocurrido y está documentado en el libro sagrado de Ifá. La consagración como babalawo puede realizarse después de hacer ocha o directamente si así lo dispone el oráculo, durando 7 días con rituales específicos. Solo hombres heterosexuales pueden alcanzar el rango de babalawo o olwo, ya que Orunmila no acepta homosexuales, bisexuales o mujeres en su sacerdocio, aunque ha habido casos donde estas restricciones se han obviado por motivos financieros. Un babalawo, también referido como olwo, sabio, actúa como intermediario entre los orichas y los humanos, ofreciendo rezos y sacrificios. Su labor como adivinador es crucial, y se espera que maneje eficazmente los instrumentos de adivinación. Además, prepara encantamientos, amuletos y otros artículos relacionados con el mundo espiritual. Se considera a los babalawos como sacrosantos, y cualquier ofensa hacia ellos se castiga severamente. Su consagración implica jurar a Orunmila hacer el bien a la humanidad, lo cual cada babalawo, como mayor de la religión, debe cumplir sin esperar reconocimiento, ya que el bien se hace desde Ifá como el más noble servicio público. El saludo apropiado a un babalawo varía dependiendo de la relación que se tenga con él. Si el babalawo es tu padrino o segundo padrino, el saludo correcto es Padrino Iboru, Iboya, Ibosheshe. Este saludo expresa respeto y reconocimiento de la relación espiritual y guía que el padrino proporciona. Por otro lado, si te encuentras con un babalawo que no es tu padrino, el saludo a emplear es Awo Iboru, Iboya, Ibosheshe. Este saludo, aunque similar, omite la palabra padrino, indicando que, aunque se le brinda respeto al babalawo, no existe la misma conexión directa de tutoría o guía espiritual.
Las mujeres que han recibido mano de Orula se convierten en Apetebi de Orunmila, consideradas esposas espirituales de Orunmila. Los babalawos y aguoses saludan a estas mujeres diciendo Apetebi Iboru Iboya Ibosheshe. Este saludo refleja el rol espiritual y la dedicación de las Apetebi hacia Orunmila y sus deberes en cualquier ceremonia de Ifá, estando dispuestas a servir y asistir en lo que sea necesario. Esta distinción en los saludos subraya la estructura jerárquica y los diferentes niveles de relación dentro de la práctica de Ifá, respetando y reconociendo la posición de cada individuo dentro de esta tradición religiosa. Pero ¿cómo se atienden los guerreros? El saludo matutino a los guerreros es un ritual diario fundamental en la práctica de la santería, estableciendo una conexión respetuosa y de protección entre el practicante y los orishas guerreros. El Ewa, Ogún, Ochosi y Osun, este acto de saludo se realiza con el objetivo de recibir bendiciones, salud, tranquilidad y protección contra todo mal, incluyendo la muerte, la enfermedad y los enemigos, tanto para la persona que realiza el saludo como para aquellos que viven en la misma casa. Cada mañana, antes de salir a la calle, el practicante debe acercarse a sus santos guerreros, colocar su mano en el suelo frente a ellos y con una actitud de humildad y respeto, pedir por su bendición y protección. Este momento de comunicación espiritual refuerza el vínculo entre los orishas y el practicante, asegurando su guía y custodia durante el día. Este saludo matutino no solo es un acto de devoción, sino que también es una práctica de agradecimiento por la constante presencia y apoyo de los guerreros en la vida del practicante. Representa un reconocimiento diario de la importancia de estos orishas en el camino espiritual y la vida cotidiana, subrayando la dependencia del practicante de su protección y guía. ¿Cómo atender a Eshu el Ewa? Eshu el Ewa, siendo el primero en ser atendido los días lunes por ser el día de inicio de la semana laboral, ocupa un lugar primordial en las prácticas espirituales de sus devotos. Este orisha, encargado de abrir los caminos, requiere de una atención especial para asegurar su ashe, bendición y protección. Ubicación y preparativos Eshu se coloca en un plato de barro, reflejando su conexión con la tierra y los caminos. A su lado, se coloca una vela blanca, símbolo de claridad y guía. Este acto preparatorio es esencial para crear un espacio sagrado y propicio para la comunicación con Eshu. Ofrendas específicas, adimuses. Las ofrendas a Eshu incluyen frutas como guayabas verdes y plátanos verdes en grupos de 3, reflejando la naturalidad y la frescura que agrada a este orisha. Estas ofrendas son símbolos de prosperidad y bienestar en los caminos que Eshu abre para sus devotos. Se rocía oti, aguardiente, sobre las ofrendas y Eshu, un acto de purificación y energización. El aguardiente, al ser fuerte y puro, limpia las energías negativas y fortalece a Eshu, potenciando su capacidad para proteger y abrir caminos. Otros adimuses podrían ser, además de las frutas, se pueden hacer ofrendas de sardinas asadas, coco, maíz, jutía, pescado ahumado, tortas y café. Estas ofrendas variadas satisfacen los gustos de Eshu y refuerzan el vínculo entre el devoto y el orisha. Es importante destacar que a Eshu no se le unta manteca de cacao, diferenciando sus ofrendas de las de otros orishas y respetando sus preferencias únicas. La atención detallada a Eshu el Ewa es fundamental para asegurar su favor y protección. Cada elemento de su ritual de atención ha sido diseñado para resonar con su energía, asegurando que los caminos de sus devotos estén abiertos y libres de obstáculos. ¿Cómo atender a Ogún? Ogún, el dios de la guerra y herrero, es una deidad que representa la fuerza, el trabajo incansable y la capacidad de superar obstáculos. Retirado al monte por problemas de convivencia, se convierte en un símbolo de lucha y perseverancia. Viviendo junto a Eshu el Ewa, Ogún disfruta de la misma vela que se le ofrece a Eshu, simbolizando la luz y claridad en el camino del guerrero. La vela blanca se convierte en un puente de conexión entre el devoto y Ogún. Sopla, aguardiente y tabaco, estos elementos se utilizan para purificar y energizar a Ogún. El aguardiente, por su pureza, limpia las energías negativas, mientras que el tabaco sirve como una ofrenda de respeto y comunicación. Lubricación de las herramientas con manteca de corojo. Esta práctica mantiene las herramientas de Ogún listas y eficientes, simbolizando la preparación constante para los desafíos de la vida.
Ofrendas permitidas incluyen aguardiente, manteca de corojo, patilla, sandía, caña de azúcar, piña y melón. Estos alimentos reflejan la diversidad de gustos de Ogún y fortalecen la conexión espiritual con él. Atender a Ogún es un acto de reconocimiento a su fuerza y protección. Cada elemento de la ofrenda y cada gesto realizado durante el ritual son expresiones de respeto y devoción hacia este poderoso orisha, asegurando su benevolencia y asistencia en nuestras vidas. ¿Cómo atender a Oshosi? Oshosi, el dios de la justicia y de la cacería, es una deidad profundamente venerada por su papel como portador de justicia y su habilidad para cazar a los prófugos de la ley. La historia de cómo Oshosi accidentalmente causó la muerte de su madre, convirtiéndose en el dios de la justicia, ilustra el profundo origen de su conexión con estos principios. Este orisha, compartiendo el caldero con Ogún, debido a su amistad inseparable forjada por el regalo de un cuchillo de hierro de Ogún a Oshosi, recibe atención y ofrendas que reflejan su naturaleza dual como guerrero y justiciero. La atención a Oshosi, al igual que a los otros guerreros, se realiza de manera que honre sus atributos de justicia, precisión y habilidad en la caza. Se le ofrece anís, licor y alpiste, alimentos que simbolizan la claridad de juicio y la capacidad de proveer, respectivamente. Estas ofrendas son colocadas junto a él, en el caldero que comparte con Ogún, demostrando la unión inseparable entre fuerza y justicia, y cómo éstas trabajan de la mano en el universo Yoruba. La práctica de ofrecer tanto a Oshosi como a Ogún los mismos respetos y ofrendas, incluido el rociado con aguardiente y la lubricación de las herramientas con manteca de corojo, resalta la interdependencia de la fuerza y la justicia. En esta unión se refleja el proverbio "en la unión está la fuerza", ilustrando cómo la colaboración y el apoyo mutuo son fundamentales para la realización de la justicia y el mantenimiento del orden en el mundo. Atender a Oshosi es reconocer la importancia de la justicia, la precisión y la habilidad en nuestra vida diaria. Sus ofrendas y el modo de atención están diseñadas para reflejar y honrar sus atributos y enseñanzas, recordándonos la necesidad de buscar la justicia, trabajar juntos y apoyarnos mutuamente en nuestras comunidades. ¿Cómo atender a Osun? Osun, conocido como el bastón de la vida, simboliza la constancia y la templanza frente a las adversidades. Representa la fase espiritual de cada uno, destacando la importancia de mantenerse firme y en pie ante cualquier circunstancia. Su caída es una señal de advertencia sobre posibles males o desgracias inminentes, lo que requiere una consulta inmediata al pie de Orula y una rogación de cabeza. Para su atención, se le puede untar manteca de cacao y cascarilla, y se le pone también un racimo de uvas, representando la dulzura y la vida que sustenta. Aunque Osun se alimenta tomando arroz crudo que se le coloca alrededor, es crucial recordar que nunca se le debe ofrecer aguardiente, OTI. Este orisha actúa como mensajero de Olofin, alertando sobre noticias tanto buenas como malas. Su naturaleza de bastón lo identifica como un soporte vital y espiritual, subrayando su papel protector y su vínculo directo con la supervivencia del practicante. La atención adecuada a Osun refuerza la seguridad personal y espiritual, protegiendo contra las adversidades y malas influencias. Las mujeres deben recordar no atender a los guerreros durante su menstruación, respetando la pureza ritual requerida para interactuar con estos orishas protectores. Seguro llevas rato esperando esta parte. ¿Cómo es la ceremonia de la mano de Orula? Quédate que te lo voy a explicar. La ceremonia de consagración de mano de Orula, en la que se dan a conocer a los nuevos iniciados los fundamentos del orisha de la adivinación, Orula, es conocida como Ikofafun, Ikofa o Kofa cuando la recibe una mujer, y Awofaka cuando la recibe un hombre, y únicamente puede ser realizada por los babalawos, que son los máximos representantes de la religión. La diferencia no radica únicamente en el nombre, sino que la mujer recibe un ikin, o 2, dependiendo del odu que salió a la tefar, mientras que el hombre recibe 19 ikines, aunque ambas ceremonias son similares en cuanto a su liturgia. La realización de ambas ceremonias puede diferir un poco entre unas familias religiosas y otras, pero los fundamentos son los mismos. Cuando una mujer recibe la mano de Orula, Ikofafun, equivale a un matrimonio con Orula y es la máxima consagración que puede alcanzar en Ifá. Una vez consagrada, la mujer se convierte en Apetevi de Orula y puede participar en ciertas actividades dentro de las ceremonias de Awofaka e Ikofafun, como la atención a los babalawos e iniciados.
la preparación de las mesas de la ceremonia o dar su ashe en los itá. Por todas estas tareas reciben un derecho, un pago. Cuando un hombre recibe la mano de Orula, Awofaka, está dando el primer paso en el camino de Ifá, y si Orula así lo determina durante el Itá, el nuevo iniciado tiene permiso para pasar a Ifá y convertirse en Babalawo. Si, por el contrario, en el Itá Orula determina que la persona no tiene camino de Ifá, los consejos del Itá de la ceremonia de Awofaka serán su mejor orientación para actuar frente a los problemas y adversidades de la vida y pueden profundizarse si la persona corona su ángel de la guarda en la ceremonia de Yoko Osha. Esta ceremonia de consagración se realiza cuando la persona se ve ante situaciones graves que no pueden resolverse mediante ceremonias sencillas y tiene implícito un compromiso permanente de la persona con el Orisha, que ha recibido a quien deberá atender de por vida con diferentes ofrendas de Osha Ifá. Esta ceremonia tiene su fundamento en el pacto entre Iku y Orunmila que tiene como finalidad alejar a Iku la muerte de todos los hijos de Orunmila. Este pacto, así como la historia del Idefa de Orunmila, aparece en diferentes odus de Ifá como Ogbe Funfunlo y Oshefun, Oyekunmeli y otros. La ceremonia de consagración de mano de Orula dura 3 días y los ritos de la liturgia son secretos por lo que no pueden ser detallados en este video. Sin embargo, les puedo dar algunas explicaciones como información general. Primer día de ceremonia, primero se procede a dar conocimiento a Egun, los antepasados, de la ceremonia que se va a llevar a cabo y se pide su aprobación. Después se lleva a cabo el lavatorio con el omiero, baño de hierbas, previamente preparado, donde se consagran los fundamentos que se van a entregar mientras se llevan a cabo los rezos y cantos correspondientes. La parte más importante de la ceremonia es el nacimiento de los orishas, para lo que es necesario el sacrificio de los animales de pluma correspondientes. Al final de este primer día de ceremonia, los nuevos iniciados regresan a sus casas y deben darse un baño con omiero. Segundo día de ceremonia es el día también llamado Día del Medio, que dependiendo de las casas religiosas es un día de descanso o se utiliza para hacer rogación de cabeza de las personas que van a recibir a Orula al día siguiente. Aunque aparentemente es un día insignificante debido a la ausencia de actividad religiosa, tiene una gran importancia pues Orula ha nacido para los neófitos el día anterior y está observando a sus nuevos hijos. Por ello, los nuevos iniciados deben observar ciertas reglas de conducta. No participar en riñas ni peleas, no ingerir bebidas alcohólicas, no visitar enfermos ni asistir a entierros o velatorios, no mantener relaciones sexuales y vivir en un ambiente de calma y serenidad. Es un día de recogimiento espiritual. Tercer día de la ceremonia. Se comienza temprano, dando coco a Egun y se continúa con la ceremonia de saludo al sol, conocida con el nombre de Nangareo. Esta ceremonia nace en el Odú de Ifá o Turameyi. Los presentes beberán un sorbito de saraeco, una bebida a base de maíz, aguardiente y otros ingredientes, pidiendo la bendición de los mayores tanto de religión como de sangre, así como la de los orishas y especialmente la de Olorun. Después se pasará a la mesa para el desayuno, que es propicio para el intercambio de ideas con los babalawos y con los nuevos iniciados. Una vez finalizado el desayuno, los babalawos que realizan la ceremonia dan cuenta a los orishas y a Orunmila de que se va a realizar el Itá y llevan a cabo una adivinación con los siquines de Orula, lo que se denomina atefar, para determinar los odus de Ifá que van a identificar a la persona en la religión. Durante la lectura de cada Itá, vaticinio con los consejos que se derivan de los diferentes odus que salieron cuando se atefó a Orula, un único iniciado puede estar en el cuarto y se comienza por orden de mayoría religiosa o de edad. A partir de ese momento, el nombre de la persona en la religión será el Odu, o signo de Ifá, que salió en su ceremonia de Ikofafun o Awofaka. Después, los babalawos proceden a determinar el ángel de la guarda u orisha tutelar de la persona por el mismo procedimiento. Al acabar cada Itá individual, se procede a realizar una limpieza o apayeru, evo, en el tablero de Ifá. La última fase de la ceremonia es la entrega de los fundamentos que se han consagrado, Orula, únicamente u Orula y los guerreros dependiendo de las personas. Se impone el idé y el collar de Orula, de cuentas verdes y amarillas, que distingue a las personas que han realizado esta ceremonia y que indica a Iku que no debe llevarlas consigo antes de tiempo. Se reciben las indicaciones de cómo deben atenderse los fundamentos recibidos y se escoge al segundo padrino u oyupona de mano de Orula.
entre los diferentes babalawos, como mínimo debe haber 3, que han realizado la ceremonia. El padrino de mano de Orula es el babalawo que ha dirigido la ceremonia. ¿Pero por qué es importante? La mano de Orula es fundamental en la vida de quien la recibe, no solo por la protección y la guía que ofrece en la vida cotidiana, sino también por el profundo compromiso que establece con Orula. Este compromiso se traduce en la responsabilidad de seguir las enseñanzas de Orula, atenderlo con respeto y dedicación, y participar de manera activa en la comunidad religiosa. Para personas enfrentando enfermedades o dependencias de vicios, la mano de Orula es especialmente significativa. Aunque no promete una cura directa, el compromiso con Orula puede ser un poderoso motivador hacia la búsqueda de soluciones y el mejoramiento personal. Al alinear la vida con los principios y la sabiduría de Orula, el iniciado encuentra un apoyo espiritual que puede fortalecer su voluntad de superar desafíos personales, encontrando caminos hacia la sanación y el bienestar. La ceremonia marca un punto de inflexión, un momento de transformación espiritual que provee al iniciado con herramientas y conocimientos esenciales. Estos recursos ayudan a enfrentar el destino de manera consciente y alineada con los designios divinos, impulsando al iniciado a tomar decisiones que promuevan su salud física, mental y espiritual. En resumen, la importancia de recibir la mano de Orula radica en el poder de transformación y apoyo que ofrece a la vida del iniciado. Este camino no solo busca la protección ante adversidades, sino que también invita a un compromiso personal y espiritual de crecimiento, sanación y superación de obstáculos, guiado por la sabiduría de Orula. Amigos, amigas, y hasta aquí el video de hoy. En nuestra exploración de hoy, hemos viajado por el vibrante mundo de Orula y los guerreros, descubriendo cómo atenderlos. Pero sobre todo, hemos profundizado en la ceremonia de la mano de Orula, revelando su esencia transformadora y su significado profundo. Esta ceremonia no es solo un rito, es un compromiso de vida con Orula, un compromiso que trae protección, sabiduría y guía en nuestro camino. La importancia de este ritual radica en cómo nos conecta con fuerzas divinas, ofreciéndonos una base sólida para enfrentar la vida con mayor claridad y propósito. La importancia de este ritual radica en cómo nos conecta con fuerzas divinas, ofreciéndonos una base sólida para enfrentar la vida con mayor claridad y propósito. Recuerda, atender a Orula y a los guerreros no solo fortalece nuestra conexión espiritual, sino que también enriquece nuestra vida diaria, brindándonos herramientas para superar obstáculos y desafíos. La mano de Orula es una promesa de esperanza, una luz guía en nuestro viaje espiritual. Hasta la próxima. Iboru, Iboya y Bochiche. Gracias por acompañarme en este descubrimiento. Que la sabiduría de Orula ilumine tu camino. No olvides suscribirte para más insights y revelaciones espirituales. Hasta la próxima. ¿Tienes dudas o inquietudes sobre la religión afrocubana, desde Ifá hasta el espiritismo? Tenemos buenas noticias para ti. Hemos creado un canal de Telegram dedicado exclusivamente a explorar y resolver tus preguntas. En la descripción de este video encontrarás el enlace para unirte, no te lo pierdas. Este canal es una excelente oportunidad para profundizar en tus conocimientos y entender mejor las prácticas y creencias de la religión afrocubana. Es totalmente nuevo, lo que significa que tus dudas serán atendidas con la mayor rapidez posible. Aprovecha esta oportunidad única para crecer y aprender juntos. Recuerda, nuestro canal de Telegram es un espacio abierto y respetuoso, donde podrás hacer todas tus consultas sobre Ifá, el espiritismo y más. Al unirte ahora, formarás parte de una comunidad en crecimiento, comprometida con el intercambio de sabiduría y experiencias. Esperamos verte pronto.